de este tiempo aquí en Profundiza. Vamos a empezar con una oración. Voy a orar y vamos a ir a la clase. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por darnos este tiempo, la oportunidad, mi Dios, de poder estar juntos, de poder disfrutar, Señor, de tu amor, de tu compasión, de tu fidelidad y de este tiempo, Señor, de aprendizaje. Gracias por mis hermanos, Señor, que han estado conectados, Padre, durante muchísimas semanas. En todo este tiempo, Dios, prácticamente hemos pasado la pandemia aprendiendo juntos y te agradecemos, Señor, pues por todas las cosas que has reafirmado y también por las cosas nuevas que nos has enseñado en este tiempo. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tenernos, Señor, juntos y por darnos el privilegio, Señor, de poder tener esta clase y este tiempo de aprendizaje juntos. Gracias te damos y es en Jesús que oramos. Amén. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir rápido hoy porque pues tenemos 3 capítulos que son los que vamos a estudiar hoy de Tito, ¿verdad? Los 3 capítulos de Tito. Vamos a empezar con el capítulo 1 y vamos a ir a los versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Dice la escritura, Pablo, perdón, solo voy a verificar algo acá. Gracias. Ya. Pablo, carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad, y que se encuentran en nuestra religión, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad. Perdón, aquí. Ahí estamos, perdón. Dios, voy a volverlo a leer. Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él, para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión. Sostenidos por la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente, prometió esta vida desde la eternidad y desde ahora, a su debido tiempo, la ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Aquí vemos el inicio, el saludo de la carta, vemos asuntos que ya hemos conocido, que ya hemos platicado. Aquí Pablo no se presenta como un apóstol, sino se presenta no solo como un apóstol, perdón, sino también como un siervo de Dios, ¿verdad? Usa los dos términos, siervo y apóstol, ¿verdad? Usa ambos términos. Entonces, habla un poco de él, ¿verdad? De su llamado enviado por él, o sea, por Jesucristo, por Dios, para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión, ¿verdad? Aquí utiliza este término de religión, ¿verdad? De religión, que así lo traduce el español como una religión, como una, y nuestra idea es esa, ¿no? Como que hay diferentes grupos de religiones. Pero vemos algo importante en este término, ¿verdad? De esta verdad en cuanto a la religión, que se podría decir a la verdadera religión, es un fuerte contraste en el exclusivismo, ¿verdad? De los falsos maestros. Ellos enfatizaban el conocimiento como posesión de un grupo, élite. Y la verdad debe relacionarse con la vida cotidiana, es lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? La verdad no tiene que ver con un grupo élite, con una raza, ¿verdad? O como un grupo, sino con esa verdad que viene. Vemos otro término que es importante, que es el término piedad, ¿verdad? Eusebia, ¿verdad? Es un tema común en las cartas pastorales, ¿verdad? Es un término común en las cartas pastorales y va relacionado a esta palabra, que es la palabra religión o piedad. Entonces vemos que es esta forma que Pablo utiliza, es la unión de este término Eusebia, ¿verdad? De donde viene la palabra o el nombre Eusebio. Los falsos maestros, que es también el tema que vamos a tratar aquí en Tito, estaban afectando a Creta y vamos a ir más adelante viendo que esos falsos maestros están atacando siempre a los no judíos, ¿verdad? Pero vemos algo importante, que
que hay una esperanza. El versículo 2 dice, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Y vemos este capítulo 2 como desde el inicio, desde el saludo, Pablo está hablando de temas muy importantes y muy profundos, y es la esperanza que nosotros los cristianos debemos de tener con la vida eterna. Esta expresión, sostenidos por la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Tiene una preposición que implica descansar sobre, ¿verdad? Estamos descansando. Alguien que tiene esa esperanza no descansa en nuestra justicia, no descansa en nuestros méritos, sino descansa en que Dios nos ha dado esa vida eterna, ¿verdad? Es ahí donde está sostenida la esperanza, en la vida eterna. Y también este es un término recurrente en las cartas paulinas, la esperanza en la vida eterna, ¿verdad? El versículo 3 dice, ahora a su debido tiempo ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que ha sido confiada, que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Verdad? ¿Se recuerdan cuando vimos en Gálatas de donde Pablo recibió su llamado, su apostolado y también la descripción de lo que era el Evangelio? Todo a través directamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Dice la escritura, a Tito, verdadero hijo en la fe, común a los dos, que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador derrame su gracia y su paz sobre ti. A Tito, ¿verdad? La carta va dirigida a Tito, eh, aunque como ya sabemos pudo haber sido leída en las iglesias, porque más adelante en el capítulo 3 vamos a ver que utiliza un plural, Pablo, siguiendo esa costumbre, ¿no? De andar leyendo cartas ajenas, ¿no? Como que era la costumbre ahí de compartir la correspondencia, sobre todo esta que era bíblica. Tito era un delegado apostólico, un gentil. A diferencia de Timoteo, que era mitad judío, mitad griego, este Tito era puro griego. Es mencionado en la carta a los Gálatas, que estudiamos ya. Él es mencionado en esa carta cuando Tito acompañó a Pablo a visitar a la iglesia en Jerusalén. Vemos acá que tienen algo en común, ¿verdad? Pero primero lo describe como mi verdadero hijo en la fe. Pablo utiliza la misma terminología para Timoteo, ¿verdad? Por eso se le llaman a estas las cartas pastorales, porque es como de un pastor hacia sus ovejas. Ese es el término común que se le dio a estas cartas. Dice luego acá que Dios, perdón, hijo de en la fe común a los dos. ¿Verdad? Significa una fe que compartían, una fe que ellos compartían. Aquí no se usa común con la connotación de algo que es impuro, ¿verdad? Sino algo que es común en cuanto al compartir la misma cosa, en este caso, la fe en el Señor Jesucristo. Algo que es muy interesante de Tito es que este hombre que era joven, y vamos a ver más adelante de dónde sacamos eso, era un hombre diferente a Timoteo. Este era más aguerrido, ¿verdad? Dios y Pablo lo utilizaron en lugares más agresivos. Él está en Creta, que es lo que vamos a ver hoy, pero también está en Corinto, lugares bastante hostiles en cuanto al evangelio. Y Tito, como decimos, no se rajó, ahí estuvo y fue un hombre fuerte en su fe y fuerte en sus convicciones cristianas, ¿verdad? Entonces, a él es dirigida esta carta. Está fechada entre Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, ¿verdad? Algunos comentaristas lo ponen así en sus comentarios, ¿verdad? Creo que Utley lo pone de esa manera, pone Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Y en algunos estudios o algunos planes de lectura cronológicos también los ponen de esa manera. Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Fueron cartas básicamente contemporáneas. Sigamos leyendo. Cuando te dejé en la isla de Creta,
Lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con lo que yo te encargué. Un anciano debe llevar una vida irreprochable. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben de ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco ni de mal genio, no debe ser borracho ni amigo de peleas, ni desear ganancias mal habidas. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Algunos puntos interesantes en estos versículos, ¿verdad? En estos 5 versículos. Y es cuál es el trabajo que debe de realizar Tito en Creta. El trabajo dice, tienes que arreglar cosas que quedaban por arreglar. O sea, habían cosas no resueltas en la iglesia. Y una de ellas era el nombramiento de ancianos, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Y para que en cada pueblo, o sea, significa que en la isla de Creta habían muchas iglesias, ¿verdad? No había una sola iglesia, sino había iglesias en diferentes pueblos, ¿verdad? De la isla. Entonces no sabemos cuántos hermanos, no sabemos cuántas personas, pero qué trabajo tan desafiante le dejaron a Tito, ¿no? Si de pronto uno está dirigiendo un ministerio, una región, y no sabe ni por dónde entrarle, imagínate este hombre tenía que ir y poner orden en un grupo de iglesias, ¿verdad? En un grupo de iglesias. De verdad es increíble. Entonces tenía que nombrar estos ancianos, ya vimos esa parte, recuerdan en Timoteo, el nombramiento de ancianos, el presbítero, todo lo que platicamos en esa ocasión, ¿verdad? Entonces no vamos a ahondar en esta parte más que en el versículo 9. Debe de apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó. Entonces es un distintivo del verdadero maestro o del verdadero anciano, ¿verdad? O la persona que preside la congregación, es apegarse a la sana enseñanza, ¿verdad? El poder apegarse a la sana doctrina. También no solamente saberla, aprenderla, sino tener la capacidad de enseñarla, ¿verdad? Por eso dice ahí, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, un anciano no tiene esa idea nada más que en muchas iglesias se tiene de que el anciano es como un pastor que cuida, que solamente ayuda, que da consejería. Vemos aquí que el término es un poquito más amplio. ¿Verdad? Creo yo, mi idea y también de muchos es pues, que el anciano, en este caso en particular, era el liderazgo. Él tenía que levantar líderes en la iglesia. Vamos a hablar un poquito de la iglesia de Creta o de la isla de Creta. Aquí en el mapa encontramos a Creta, ¿verdad? Encontramos la isla de Creta. Creta fue el hogar de los filisteos, ¿sabían ustedes? Hubo filisteos en la isla de Creta y fue la cuna de la cultura grecorromana y la cultura greco-minoica se llama, ¿verdad? Eh, Hechos 27 del 7 al 13 confirma que Pablo visitó la isla de camino a Roma. Aquí vemos las flechitas. En ese camino, recuerdan cuando él iba preso para Roma, pasaron por la isla de Creta, ¿verdad? Y lo vemos ahí en Hechos 27 del 7 al 13. ¿Alguien puede leer Hechos 27 del 7 al 13? ¿Alguien que tenga ahí su Biblia a la mano? Si no, la leo yo. Lo voy a leer yo. Dice, viajamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar frente al puerto de Egnido. El viento seguía soplando en contra nuestra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y con mucha dificultad navegamos por la costa sur
de la isla de Creta. Por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Está en Creta, ¿verdad? Que está cerca de la ciudad de La Sea, en la misma isla de Creta. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje como insistía el dueño y el capitán del barco. Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno, por eso todos creíamos que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice para pasar ahí el invierno. Fenice estaba en la misma isla de Creta y desde ahí se podía salir hasta el noreste y el suroeste, ¿verdad? Entonces vemos ahí la parte de la isla de Creta, ¿no? Lo que pasó, ¿verdad? Y lo que sucedió. Más adelante, pues ya Pablo siguió su camino. Lo que vemos es que cuando Pablo pasó, ya seguramente habían cristianos dentro de la isla. Pablo visitó esta isla de camino a Roma, pero no existe ningún registro de la evangelización de la isla, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento fue evangelizada? ¿Cómo fue que llegaron los hermanos? ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es la isla. Aquí la podemos ver en el mapa, la isla de Creta, y este fue el trayecto. Entonces, este fue el territorio en el que estaba Tito cuando recibió la carta. Versículo 10 al 16. Porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál es el distintivo de un falso maestro? El dinero es uno de los distintivos del falso maestro. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos: los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Y dijo la verdad, por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos, ni de los que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro. Pues bien, pues tienen, perdón, impura la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. ¿Ok? Como decimos, ¿verdad? Ya no me defiendas, ¿verdad? Si me vas a defender de esta manera. Entonces vemos acá a este profeta de la misma isla de Creta, ¿verdad? Quien habló de sus paisanos. Es interesante, pero Pablo le da el término profeta, ¿verdad? Este, a este hombre, ¿verdad? Aquí se los presento, ¿verdad? Es Epiménides, ¿verdad? Vivió en el siglo VI, ¿verdad? Y era de Creta. Pablo lo cita como un hombre, aquí lo traduce como profeta, pero más bien era un poeta, ¿verdad? Y este poeta demuestra una influencia muy fuerte, ¿verdad? En la isla, era una influencia muy fuerte en la isla. Y describe, ¿verdad? A los cretenses. Pablo cita en sus escritos a filósofos y poetas griegos. No es la primera vez ni la única que Pablo lo hace, ¿verdad? Lo hace en Hechos 17:28, en Primera de Corintios 15:13, o 15:33, mejor dicho, y aquí pues vemos en Tito. Entonces vemos ahí que Pablo conocía mucho. Pablo era de un pueblo llamado Tarso y era conocido como un lugar de muchas instituciones educativas, tanto de la cultura griega como de la cultura hebrea. Pablo pudo llamar profeta a Epimenides porque escribió verdades acerca de los habitantes de Creta, o posiblemente porque ellos lo consideraban un artista inspirado por los dioses griegos. Fue conocido como uno de los hombres más sanos de la isla, ¿verdad? Epimenides. Entonces describe a la iglesia de esta manera, ¿verdad? O a la ciudad, mejor dicho, ¿verdad? Como mentirosos, salvajes, glotones y perezosos, ¿verdad?
Por eso Pablo dice, y Pablo parece que está de acuerdo con esa descripción, de acuerdo con esa descripción cultural, ¿verdad? Y sociológica de cómo eran estas personas. Por eso le dice en el versículo 13 a Tito, repréndelos duramente. Repréndelos duramente. Entonces, como hablamos, Creta no era un lugar fácil para Tito. Eso es el capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 2, versículo del 1 al 8. Lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, en su amor y en su fortaleza, para soportar el sufrimiento. Igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo y dales tu mismo ejemplo de cómo hacer el bien. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y dignidad, hablando de una manera sana que nadie pueda condenar. Así sentirá vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Algunos puntos interesantes. Lo que diga, dice, debe estar de acuerdo con la sana enseñanza. Los ancianos, ¿verdad? Deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, amor y su fortaleza para soportar el sufrimiento. ¿Ok? Pero aquí utiliza este término ancianas, y que es un término no utilizado en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que no está hablando en esta parte de ancianos, llámense así, término de liderazgo, sino más bien ancianos en edad, principalmente cuando se refiere a las mujeres. Ese es más que todo el punto de vista del consenso general, pero puede ser también atribuido a las esposas de los ancianos, porque hablan de cómo deben de ser en cuanto a ser un ejemplo. Pero vemos cuál es su labor. Su labor es prácticamente de consejería, de ayuda y de ejemplo. Deben portarse con reverencia, no ser chismosas ni emborracharse. Miren, como que habían ahí viejitas borrachitas, ¿verdad? Entonces, porque pues si Pablo lo menciona es porque de pronto había algún problema ahí. Deben dar buen juicio y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas de sus esposos para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Pero luego el versículo 6 habla de los jóvenes. Entonces, lo que se cree es que toda la sección está hablando de personas de diferentes edades, ¿sí? De los ancianos, personas mayores, de esos no tenemos en este grupo, ¿verdad? Luego las ancianas, también hermanas mayores, y ahora los jóvenes, ¿verdad? Entonces, el consenso general es que estos 8 versículos no está describiendo el rol de la anciana como liderazgo, sino el rol de la anciana como una mujer de edad y experiencia dentro de la iglesia, lo mismo el hombre, como un hombre anciano. En las culturas griegas y judías, la figura del anciano es muy respetada, ¿verdad? Llámese edad, ¿verdad? Una persona mayor es una persona muy, muy respetada, ¿verdad? Entonces, debe de ser un buen ejemplo para los demás, ¿verdad? Debe ser un buen ejemplo para los demás. Por eso, siempre los mayores son un término importante en la Biblia, ¿verdad? Y podemos ver aquí algunos atributos que debemos de tener como cristianos. Perdón, antes de que se me olvide, porque aquí hay un argumento para decir que Tito es joven, porque dice, anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo y dales tu mismo ejemplo de cómo hacer el bien. O sea, Tito era joven, ¿verdad? Porque él debía ser un ejemplo para los jóvenes. Ellos debían de ver a Tito como alguien contemporáneo a ellos en su edad y decir, bueno, este es patojo, este es joven y nos está dando un ejemplo, imitémoslo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver el argumento de la edad de Tito o de por lo menos el rango de su edad. Debe ser una persona joven, háblese joven, alguien de 30 años, ¿verdad? En esas culturas
No estamos hablando de un menor de edad, tal vez de un veinteañero, ¿verdad? O puede llegar a tener raso los 30 años. Versículo 9 al 15. Aconseja a los siervos que obedezcan en todo a sus amos, que sean amables y no respondones, que no roben, sino que sean completamente honrados para mostrar en todo que hermosa es la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. ¿Verdad? Vamos bastante rápido porque son cosas que hemos estado viendo, ¿no? En todos estos cursos, en todos estos módulos. Y aquí vemos cómo es el orden de la parte práctica. Parece que el bosquejo es el capítulo 1, pues Pablo da la dirección de los ancianos y de poner orden. Y ya en el capítulo 2 está hablando de esas secciones prácticas. ¿Ven? ¿Recuerdan cómo iban esas secciones prácticas en la carta de Pablo, en las cartas de Pablo? Pues aquí ya en el capítulo 2 entramos a esas partes prácticas. Por eso se parecen mucho a las de Efesios, a las de Colosenses, a las de Primera de Timoteo. Se parecen demasiado porque es prácticamente el modelo que Pablo utiliza, ¿verdad? Que Pablo utiliza. Así que no se preocupen, no se asusten cuando sus predicadores repiten la clase. Y uno dice, esto ya lo escuché, esto ya lo dijo. Pues Pablo también como que repetía bastante, ¿no? ¿Verdad? Y todo esto ya lo hemos visto en otras cartas. Entonces, versículos del 9 al 10 da dirección a quién? A los siervos, ¿verdad? Debían de ser ejemplo para que sus amos pudieran ver qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Versículo 11, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Que hay un argumento aquí que podríamos tomar en contra de la predestinación, ¿verdad? Porque aquí dice que está ofreciendo la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. ¿Qué vemos aquí en los versículos del 11 al 14? Vemos una sección maravillosa sobre la inspiración que debe de ser para el cristiano la bondad y la misericordia de Dios. Versículo 12, versículo 11, mostrando su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad, versículo 12, que de Dios nos enseña a renunciar, enseña a renunciar, es una frase que denota un propósito. La bondad de Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y el propósito no es solo la salvación, ¿verdad? Jesús no murió solo para que seamos salvos, para que nos vayamos al cielo, sino Jesús murió para que esa bondad de Dios nos enseñe a renunciar a la maldad. Entonces, como aprendimos en tantas cartas en este año, la bondad, la gracia de Dios debe ser el vehículo, la fortaleza, la gasolina, el catalizador de la vida moralmente correcta, de vivir en rectitud, de vivir en piedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de vivir en este mundo? El versículo 12 nos lo resume. Llevar en este tiempo presente, o sea, hoy que estamos vivos, ¿cómo debemos de vivir ahora que estamos vivos? Una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Así es como debemos de vivir, con buen juicio, con rectitud y con devoción a Dios. ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, es decir, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estos versículos los tocamos en los estudios de nuestras iglesias, en los versículos del 11 al 14 principalmente, cuando hablamos de la cruz y hablamos de la bondad de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cómo debemos de vivir hasta que muramos o hasta que Cristo venga? Debemos de vivir con buen juicio, con rectitud y con piedad, ¿verdad? Versículo 15. Esto es
lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad, que nadie te desprecie. ¿Ok? Entonces, aquí en esta sección, Pablo le dice a Tito, esto es lo que tienes que poner orden, estas son las cosas prácticas que debes de fomentar en la iglesia. ¿Ok? Vemos acá. Vamos a pasar ya al capítulo 3. Recuerda a los que recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos. Bueno, versículo 1, el respeto a las autoridades, ¿verdad? En Romanos, recuerda, Romanos 13 habla de que hay que obedecer al emperador, hay que obedecer a las autoridades. Siempre y cuando las autoridades no se sobrepongan a las verdades de nuestro Dios, ¿verdad? Siempre que las autoridades no nos afecten, ¿verdad? En nuestra fe. Fuera de eso, debemos de obedecer. Y este es un tema ahí de que ahorita se está pues manejando mucho, ¿no? ¿Verdad? Por la crisis del coronavirus, porque el gobierno dice que no nos reunamos, el gobierno dice que no lo hagamos, ¿verdad? Que no debemos de reunirnos grupos grandes o antes que no nos reuniéramos. Entonces hay quienes piensan que no debemos de obedecer esas órdenes porque van en contra de la Biblia, ¿verdad? Pero está la contraparte de la salud pública, ¿verdad? Y del riesgo que ponemos a los hermanos. Y esa es la parte que da el equilibrio a estas decisiones que hemos estado tomando durante todos estos ya 7 meses. Versículo 2, que no hablen mal de nadie. ¿Qué es lo que le dice Pablo debe de enseñar a la iglesia? Que no debe andar hablando mal de nadie. Debemos de verdad, hermanos, que Dios nos ayude en esto. Que nuestras iglesias abunden de personas que hablamos bien de otros, ¿verdad? Que hablamos bien de otros. Eso es lo que debe de abundar en nuestra boca. También ser pacíficos, ¿verdad? No andar peleando, ser bondadosos y que se muestren humildes de corazón en su trato con otros o con todos, perdón. O sea, la humildad. A veces es fácil decir, tengo que ser humilde con Dios. Pues Él es Dios. Pero aquí nos llama a ser humildes de corazón, no una cosa de apariencia. Yo puedo aparentar humildad, como dice eh, el dicho, ¿no? El niño que la mamá le dice, te sientas por favor, te sientas por favor, y él no se quiere sentar. Y al final le dice, te sientas o te pego, y el niño se sienta y dice, ya me senté, pero por dentro estoy parado, le dice. O sea, al final de corazón no lo hizo, y aquí no nos llama a ser así, sino que de corazón debemos de ser humildes. Es fácil, ¿no? Pero es lo que la Biblia nos manda. Versículo 3. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Qué increíbles versículos del 3 al 7. ¿Cómo éramos antes? Pecadores, ¿sí? Insensatos y rebeldes. Eso es lo que éramos, tontos. Eso es lo que significa la palabra insensato, tontos, ¿verdad? Eso es lo que éramos sin Dios. Andábamos perdidos, dice, esclavos. Eso era lo que éramos. ¿Ves cómo Pablo, aún siendo una persona que en el judaísmo se consideraba una persona bastante íntegra,
Pero vemos acá, él lo dice en primera persona plural. Andábamos, éramos, ¿verdad? Entonces Pablo se incluye en esto. Este era el estilo de vida que llevábamos sin Dios. Versículo 4, pero Dios, a ese pero, esa conexión, esa conjunción es increíble. Hay un pero, mi hermano, hay un pero en tu vida. Ese pero es Cristo. O sea, hay un pero en mi vida, este era yo, pero hay un pero, bendito sea Dios. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad por la humanidad sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por si pensábamos que lo merecíamos. Por pura misericordia nos salvó, lavándonos. Mira todo lo que hizo. Nos salvó, nos lavó, nos regeneró, ¿verdad? Y nos dio una nueva vida por el Espíritu Santo. Todo eso pasó en nuestro bautizo. Nos lavó, nos regeneró y nos dio una nueva vida y nos dio el Espíritu Santo. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo y Dios y el Espíritu. Pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo. Esta palabra abundancia es la palabra mega, ¿no? Que es mucho, ¿verdad? Algo mega, ¿verdad? Enorme. Y nos dio en abundancia el Espíritu Santo. O sea, el Señor nos dio el Espíritu Santo, no un poquito de todo, ahí te va un poquito el Espíritu, no, nos lo ha dado en abundancia. Que nosotros no vivamos en el Espíritu y vivamos en la carne, eso es nuestra responsabilidad, pero Él nos lo dio en abundancia. Él nos dio para que nos llene, no para que esté ahí menguado, entristecido, sino para que nos llene. Él da en abundancia a todos, dice Santiago, y sin limitaciones. Para que después de hacernos justos por su bondad, recuerdan, hemos hablado de la justificación en otro momento, en otro tiempo. Él nos hizo justos, o sea, recordando ese término tan importante de la justificación. La justificación, lo contrario a ser condenado. Fuimos hallados inocentes en el juicio. Ni siquiera perdonados nada más, sino hechos justos, como que nunca hubiéramos pecado. Esa es la gracia. Delante de los ojos de Dios somos preciosos como Cristo. Dios nos ve como personas que nunca fallaron, porque Él depositó todas nuestras cargas, pecados y errores sobre Cristo. Él nos hizo justos por su bondad. Nos hizo justos por su misericordia. Dice, para que después de hacernos justos, o sea, en este tiempo presente, tengamos la esperanza de recibir una herencia en la vida eterna. En herencia, la vida eterna. Esa es nuestra gran virtud y bondad de Dios, la vida eterna. Qué increíble carta, ¿no? Animante. Sigamos. Versículo 8 al 11. Esto es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello, para que los que creen en Dios se ocupen de hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos, pero evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés son cosas inútiles y sin sentido. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención una y dos veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. ¿Ok? Bueno, aquí vemos el versículo 8 y 9. Esto es muy cierto, dice, insiste en esto. Estas cosas son útiles, son buenas, pero evita discusiones. O sea, como que hay dos maneras de manejar el discurso. Una manera de manejar el discurso es proveer enseñanza, ¿verdad? Y eso hay que insistir en ello. Y la otra manera de manejar el discurso es entrar en discusiones, es entrar en peleas. Esa es la otra manera de manejar el discurso. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Tito? No entres en discusiones tontas. No te metas en leyendas acerca de los antepasados, ¿verdad? Porque eso les encanta a los judíos. Yo soy hijo de fulano, nieto de mengano, y
mira, mi generación llega hasta Abraham, ¿no? ¿Verdad? Eso era algo que les fascina y creo que hasta hoy en día les encanta. Dice, no entres en leyendas acerca de antepasados, las discordias y las peleas con cuestiones de la ley de Moisés. O sea, ¿dónde habían las peleas con los judíos? Ahí era donde se armaban los líos, donde se armaban las discusiones, ¿verdad? Estas personas trastornaron, como dice la carta a los Gálatas, pervirtieron, trastornaron las iglesias. Andaban ahí peleando. Que Dios nos ayude a no ser así, hermanos. Ser esos hermanos que andan todo el tiempo en discusiones, en peleas, que el líder dice blanco y el hermano no, es que es negro y todo es pelea, todo es discusión. Que Dios nos ayude a ser humildes en nuestro trato mutuo, ¿verdad? Y no entrar en peleas, en discusiones, porque son inútiles, son cosas inútiles y sin sentido. Nada se gana con pelear. Luego el versículo 10 habla de evitar a personas que causan división. Este es un imperativo, ¿sí? El imperativo está en la palabra expúlsalo, ¿sí? También está en la palabra llámale, ¿verdad? La atención. En el llámale y en expúlsalo. Entonces, es un término que significa, sobre todo expulsar, es rechazar, declinar, negar, ¿sí? Lo utiliza Pablo en 1 de Timoteo 4, 5 y en 2 de Timoteo 2, 23. Y también ese mismo concepto se utiliza en Romanos 16, Gálatas 1, del 8 al 9, segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 4. Entonces, en nuestro esfuerzo por dialogar con personas problemáticas, necesitamos esforzarnos, ¿verdad? Aquí lo que dice es, si alguien está causando divisiones, si está metiendo falsas doctrinas, ¿verdad? Si está dividiendo la iglesia, que era la práctica de estos judíos, llámale la atención una y dos veces, ¿sí? Si no te hacen caso, expúlsalos, porque se han pervertido. Entonces, vemos que en la Biblia nos enseña que hay motivos de expulsión de la membresía. Unos están en 1 Corintios 5 y 6, principalmente la inmoralidad sexual y la borrachera, o en este caso, en nuestro contexto, la drogadicción o los vicios, ¿verdad? Si una persona está viviendo en inmoralidad sexual o está viviendo en vicios, según lo que vemos en Corinto, debe ser entregado a Satanás. Y aquí vemos otro contexto, ¿verdad? En el cual debe de existir por la salud de la iglesia una expulsión. Alguien que está causando divisiones dentro de la iglesia, que está metiendo falsas doctrinas, cosas en las que no creemos y que no creemos que son bíblicas, ¿verdad? En Guatemala yo tengo 20 y tantos años de estar y nunca he visto un caso de expulsión por esta razón, ¿verdad? Me imagino que en otros lugares tal vez sí lo han visto, ¿verdad? Entonces, sobre todo personas que están causando división, o sea, están teniendo grupos dentro de la iglesia. Es preferible echar a esa persona de la iglesia que se termine llevando a un montón de personas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, es una de las labores difíciles que Tito y que líderes en el tiempo han tenido que realizar y que pues a nadie le gusta, ¿no? ¿Verdad? Y le gustará hacerlo, pero por el bien de la iglesia es importante realizarlo. Aquí lo que está en juego es la iglesia, no el liderazgo, sino la iglesia. Versículo del 12 al 15 para terminar. Cuando yo te mandé a Artemas, o cuando yo te mande, perdón, a Artemas o a Tíquico, haz lo posible por ir a Nicópolis a verme, porque he decidido pasar ahí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolo, dándole lo necesario para que sigan su viaje y no les falte nada. Y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y a ayudar en casos de necesidad, para que sus vidas sean útiles. Todos los que están conmigo, te mandan saludos. Saluda a nuestros queridos amigos en la fe
que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes, ¿verdad? Recuerdan que les hablé de esta parte plural, aquí utiliza el plural ustedes, ¿verdad? Entonces aquí da instrucciones finales, como hemos visto en otras cartas, que Pablo da instrucciones finales. Entonces esto es la carta de Tito, ¿verdad? Este es lo que vimos hoy, ¿verdad? Es un panorama y debemos de entender ahí el énfasis que necesitamos tener en la salvación, en lo que Dios quiere que vivamos en este tiempo presente. Es una carta bastante práctica, bastante fácil de interpretar y mucho más fácil cuando hemos estudiado todo el resto de los escritos paulinos, ¿verdad? Tenemos una mayor habilidad, ¿verdad? Para poder diferenciar el bosquejo y todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Hermanos, esto ha sido todo. Quiero presentarles, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar el próximo año 2021. Estos son los 6 cursos que vamos a estar teniendo. Vamos a tener un curso, ahora ya no vamos a estar en exposición bíblica como lo hicimos este año, viendo cartas o libros de la Biblia. Hoy vamos a hablar de ciertos temas que nos van a interesar y ayudar. El primero va a ser interpretación bíblica. Vamos a hablar sobre el Sermón del Monte, sobre la teología de la adoración, ¿verdad? Vamos a ver todo lo que habla la Biblia en ese discurso con Dios con respecto a la adoración. Vamos a hablar de predicación bíblica, ¿verdad? Cómo mejorar en la predicación bíblica. Muchos de ustedes predican en sus grupos, ¿verdad? Y vamos a dar un curso de predicación bíblica. Vamos a hablar sobre misiones y evangelismo. Y finalmente vamos a hablar sobre apologética, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar trabajando en este año 2021, si Dios nos presta la vida y pues si Dios también nos da la oportunidad de poder seguir sirviendo. Finalmente quiero pues simplemente darles gracias, quiero agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, porque y los que verán después el video, que no vieron, algunos que no se conectaron, pero quiero agradecer, para mí ha sido un gusto poder compartir, ¿verdad? Lo que he estado aprendiendo y aprendiendo más a través de estas clases, al hacerlas y al decirlas y al exponerlas. He aprendido mucho, ¿verdad? Me ha servido mucho el curso para mi propia preparación, ¿verdad? Pero espero también que ha sido, así como ha sido para mí de utilidad, lo haya sido para ustedes. Yo quiero agradecer por sus aportes, por su apoyo, por su ayuda, por su deseo de aprender, por su humildad, ¿verdad? Por su paciencia también, ¿verdad? Agradecer también ahí por su misericordia a veces también para conmigo, ¿verdad? Cuando no lo he hecho bien. Son hermanos increíbles, les agradezco y espero pues que poder seguirles sirviendo y apoyando, ¿verdad? En lo que pueda y pues les animo a seguir leyendo, ¿verdad? A que podamos estar leyendo. Yo este último trimestre no voy a meterme en ningún curso, ¿verdad? O no voy a estudiar este trimestre, entonces ya estoy ahí empezando a leer libros, ¿verdad? Y aprovechar, ¿verdad? Para poder estar estudiando y aprendiendo, ¿verdad? Para poder estar listos para el otro año y poder tener también un buen tiempo de aprendizaje. Hermanos, que Dios les bendiga y pues agradezco ahí muchísimo su apoyo y su trabajo y pues sigamos adelante y pues esto ha sido todo por hoy. Pues que Dios ahí me los guarde y que podamos seguir ahí. Pues ya llevamos hoy para Guatemala, hoy hace 7 meses fue el primer caso de COVID, ¿verdad? Entonces hoy cumplimos 7 meses de andar en estas y Dios nos ha guardado, cuidado y pues nos da mucha gratitud en nuestro corazón. Así que muchas gracias a todos, hermanos, y pues que Dios les siga bendiciendo, que estén muy bien. Gracias, Paulo. De nada. Muchas gracias, Pablo, por todo. Feliz noche a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Esfuerzo, ¿verdad? Pablo, buenas noches. Muy especial. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Feliz Gusto. Cursos del otro año siempre son por Zoom. Fíjate que sí, vamos a manejarlo todo por Zoom. Ah, qué bueno. Sí, todo por Zoom. Súper. Muy fácil a todos. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, pues. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, gracias. Buenas noches.